A ver. Ahí, mejor, sí, vale. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko hona etortzeagatik, nire izena Xabier Sánchez Agirre Gomezkorta da, eta Errenteriako Elkarrekin Podemosen hautagaitzako aurpegietako bat izateaz aparte ere, Euskadiko Partidu Komunistako eta Ezker Anitza Izquierda Unidako militantea ere banaiz. Es una militancia consciente de la que me siento profundamente orgulloso y que me ha llevado, es el camino que he elegido, para luchar activamente por valores como los de la democracia, la solidaridad, la igualdad, la justicia y la dignidad. Balore horiek dira historia demokratikoan zehar Euskadiko Partidu Komunistak, gero Izquierda Unidak eta azkeneko 4 urteotan Errenteria irabazizek, herri honetako udal politikara eraman dituztenak. Eta, bueno, azkeneko 4 urte hauetako neurriak, aurrera eramandako neurriak, azpimarratu nahi ditut. Ze Errenteria gaur, estatu honetan, gizarte politiketan gehien inbertitzen duen herria izatea, edo bere administrazioa, bere udal antolaketa goitik bera aldatzeak, horrek esan nahi du lehen aipatutako baloreak gure egunerokotasunean aplikatzeko lana egiten ari dela. Hori esan nahi du. Somos conscientes de que queda trabajo por delante, de que hay trabajo por hacer. Y es precisamente por eso mismo por lo que estamos aquí. Porque esta coalición, Elkarrekin Podemos, va más allá de esa unión de fuerzas políticas, como ha dicho Jon, que somos Podemos, Ezker Anitza Izquierda Unida y EQUO. Va más allá porque es la confluencia de las luchas sociales, del activismo contra los desahucios, de la lucha feminista y de la militancia sindical. Quienes formamos parte de este proyecto somos parte del pueblo y nos ponemos al servicio del pueblo, porque es precisamente eso es lo que queremos, una Errenteria del pueblo y para el pueblo. Proiektu konposatzen dugunok herriaren parte gara eta herriaren zerbitzura gaude. Hori baita nahi duguna. Hori da Errenteria herritik eta herriarentzako eratzea. Esta idea, a pesar, bueno, de que seamos una coalición nueva y demás, es una idea que siempre ha estado con nosotros. Y aquí quiero mencionar, no puedo evitar recordar a un gran camarada de mi partido y compañero también de Errenteria Irabaziz, que nos dejó el año pasado, Antonio Prior. Antonio, cuando se firmó el acuerdo de gobierno tras las anteriores elecciones municipales, profundamente emocionado, decía que era la primera vez que sentía que el pueblo había ganado. Y este sentimiento que compartimos es también nuestro compromiso. Auzoekiko konpromezua, herri mugimenduekiko, gure bizilagunekin eta gure buruekiko ere konpromezua. Eta konpromezu hau aurrera eraman ahal izateko zuena ere eskatzen dugu. Porque el compromiso, este compromiso que tomamos como nuestro, no termina el día 26 de mayo en las urnas. Ese compromiso debe perdurar, debe seguir en el tiempo después de las elecciones para llenar Errenteria de vida. Hori nahi dugulako, Errenteria bizitzaz bete nahi dugulako. Eskerrik asko.